Hola, estimados estudiantes del curso de transfusión segura del feto y el recién nacido. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es súper interesante y que tiene que ver con toda la fisiopatología de la isoinmunización materna y cómo esto está obviamente completamente relacionado con la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Y para ello vamos a empezar con algunos conceptos claves, y es que la aloinmunización eritrocitaria puede producirse en las gestantes de varias maneras. Lo primero es el fenómeno de isoinmunización, que es aquel fenómeno en el cual se producen anticuerpos maternos en respuesta a un estímulo de los glóbulos rojos fetales. En este caso, la etiología principal está relacionado con los eventos de hemorragia fetomaterna que conducen a que haya un paso de los glóbulos rojos fetales a la circulación materna, y estos glóbulos rojos fetales pueden expresar un antígeno que haya sido heredado del padre y que genera esta incompatibilidad. Y el ejemplo clásico de este fenómeno es el fenómeno de aloinmunización anti-D en las gestantes RH-D negativo. Tenemos acá un esquema en el cual tenemos una gestante RH-D negativo que tiene un feto RH-D positivo. Vamos a ver más adelante cómo en esos fenómenos de hemorragia fetomaterna, estas células fetales pueden pasar a la circulación materna y generar una cantidad de eventos celulares y humorales que van a conducir en la producción de anticuerpos antieritrocitarios. Otra cosa que puede suceder y que puede suceder a lo largo de la vida de las mujeres es que en los casos en los que tienen eventos de transfusión o trasplante, estos constituyen eventos inmunizantes que estarían asociados a lo que en ese contexto llamamos aloinmunización, y que correspondería a lo mismo, a la exposición de antígenos halogénicos que vienen en los glóbulos rojos trasplantados o en las células o tejido del trasplante. Particularmente en el contexto de la gestación, que es lo que llamamos la isoinmunización, está relacionado, como les mencionaba, con los eventos de hemorragia fetomaterna. Este fenómeno de hemorragia fetomaterna no quiere decir que sea un fenómeno normal que se produce durante todo el embarazo, sino que puede estar presente durante distintas etapas y puede ser desencadenado por distintos factores, pero un punto clave es que ese riesgo de hemorragia fetomaterna incrementa a medida que avanza la edad gestacional. Entonces tenemos acá una distribución de las distintas, digamos que periodos de la gestación, y por ejemplo en el segundo trimestre tiene una probabilidad de suceder del 12%, en el tercer trimestre del 45% y alcanza hasta un 50% en el parto. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de los antígenos involucrados que causan la incompatibilidad fetomaterna, este riesgo incrementa de manera significativa, ya que para el caso que estamos mencionando, el de una gestante RH-D negativa que se expone a glóbulos rojos RH-D positivo, según lo reportado en la literatura, tan solo volúmenes de 0.1 mililitros de glóbulos rojos RH-D positivo pueden conducir a la formación de anticuerpos anti-D en la gestante RH-D negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este fenómeno? Tenemos una gestante RH-D negativa. Por estos eventos de hemorragia fetomaterna, lo que puede suceder es que glóbulos rojos RH-D positivo pasan a la circulación materna y se desencadenan todos esos procesos inmunológicos que pueden conducir en una respuesta humoral de producción de anticuerpos RH o de anticuerpos de otra especificidad. En este caso nos vamos a centrar en la producción de anticuerpos anti-D en el contexto de una gestante RH-D negativa que ha entrado en contacto con glóbulos rojos RH-D positivos fetales. Ahora, ¿qué sucede? A veces tenemos una idea de que estas inmunoglobulinas pueden pasar de manera selectiva, y en algunos casos nuestra asociación más directa es que las IgGs pueden pasar porque son más pequeñas, mientras que las IgMs, por esa estructura pentamérica, por su tamaño, por su peso molecular, no pueden atravesar la placenta. Sin embargo, esto implica un proceso inmunológico mucho más específico que no está relacionado con el tamaño.
Particularmente está relacionado con algo que llamamos los receptores neonatales FC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos acá una región que es el sinciotrofoblasto, tenemos acá la sangre materna, tenemos esta región que se encuentra como expresada en una parte o en la placenta, y lo que tenemos acá es la circulación fetal. ¿Qué es lo que sucede? Que en toda esta región se expresa algo que llamamos el receptor FC, que se encuentra justamente expresado en la superficie del trofoblasto. ¿Qué es lo que puede suceder? Que se produce una invaginación en la membrana. Esto nos lleva a una acidificación de esa vesícula que va a incorporar ese anticuerpo. ¿Qué es lo que sucede? En este medio, esta interacción entre el anticuerpo y el receptor se puede dar, ya que sucede un cambio de pH en algo que llamamos un endosoma temprano. Ese cambio de pH lo que hace es que el pH disminuya y esa disminución del pH hace que haya un incremento directo en la afinidad del receptor por la inmunoglobulina. Importante mencionar que esta reacción es una reacción reversible. Lo que va a pasar es que una vez se ha formado este endosoma que ha cambiado de pH, es un endosoma acidificado, va a surtir un proceso de transitosis por toda la digamos que por toda esta región del trofoblasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede un fenómeno de endocitosis que está, digamos que relacionado con esos cambios, esa dinámica en el pH que sucede en esos endosomas y un mecanismo de especificidad entre el receptor y la región constante de la inmunoglobulina. Lo que sucede es que durante todo este transporte vamos a llegar a la región de la circulación fetal. Esto quiere decir que este endosoma ha atravesado todo el trofoblasto hasta la zona de circulación fetal. Pero en este punto sucede algo de nuevo y es que el pH va a subir porque va a volver a alcanzar un pH fisiológico y recordemos que acá teníamos un pH ácido y este cambio del pH hace que haya un cambio en la afinidad del receptor por la inmunoglobulina. Cuando estamos en este pH fisiológico, entonces esta afinidad cambia y sucede el proceso de exocitosis en el cual el receptor se libera primero de ese endosoma acidificado, pasa a esta región de la membrana y se libera el anticuerpo a la circulación fetal. Todo esto sucede, este transporte temprano sucede a través de la placenta y especialmente está o juega un rol muy crítico la inmunoglobulina IgG1, ya que se transportan todos estos anticuerpos de una manera muy activa y a través de una manera muy temprana, aproximadamente desde el segundo trimestre y continúa hasta el nacimiento. ¿Qué es lo que sucede con este receptor? Este receptor se va a reciclar y va a volver a pasar en todo un transporte de endocitosis de nuevo hasta la circulación materna y ser expresado en esta región para volver a hacer el transporte de otras inmunoglobulinas. Nosotros vemos este punto pues particularmente como clave y como un proceso crítico en la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Sin embargo, todo este fenómeno inmunológico de transitosis tiene un rol relevante porque no solamente sucede en la placenta, sino también en los enterocitos y tiene que ver con toda la inmunidad pasiva sistémica que pasa de madre a hijo. Entonces, en nuestro caso, tiene un rol asociado a la fisiopatología de la enfermedad hemolítica. Sin embargo, este fenómeno tiene otros roles muchísimo más importantes y significativos en la inmunidad pasiva que confiere la mamá al feto y al recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso de atravesar la placenta, esa inmunoglobulina? Lo que va a suceder es que esos anticuerpos maternos que van dirigidos contra el antígeno D van a encontrar en los glóbulos rojos fetales la expresión de dicho antígeno y por distintos mecanismos efectores, esos anticuerpos van a producir la eliminación de esos glóbulos rojos fetales, que en algunos casos puede conducir a cuadros severos de anemia. Entonces,
tenemos que estas gestantes pueden estar aloinmunizadas, ya sea por anticuerpos, por la presencia de anticuerpos de tipo IgM o IgG, pero particularmente van a pasar solamente los IgGs a través de la placenta. Cuando estos anticuerpos encuentran el antígeno respectivo en los glóbulos rojos fetales, se va a producir una hemólisis de tipo extravascular. Todo esto va a conducir a un cuadro anémico con eritroblastosis y que a su vez van a conducir a incremento de las bilirrubinas, a una eritropoyesis extramedular que se correlaciona con unos cuadros de hepatomegalia y esplenomegalia fetales que pueden ser identificados a través de distintas herramientas complementarias de imágenes diagnósticas, como es el caso del ultrasonido. También podemos cursar en los casos más severos con hidropesia fetal, que también va a ser detectada con cambios, digamos que en esos parámetros del ultrasonido, además que pueden conducir a falla cardíaca y a muerte fetal, y a su vez, digamos que en los casos más severos de anemia se puede producir una disminución de movimientos fetales, incremento del flujo sanguíneo, que esto también va a ser identificado en distintos controles utilizando estas imágenes diagnósticas. Cuando este fenómeno sucede, también puede ser, digamos que si el cuadro permite que haya un parto, en este caso el recién nacido puede cursar con icterus y en los casos más severos con kernicterus. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos de estos anticuerpos a su vez pueden producir no solamente los glóbulos rojos maduros, sino también la destrucción de progenitores eritroides, como sucede con los anticuerpos anti-KEL. Estos anticuerpos anti-KEL lo que pueden producir además es una inhibición de la eritropoyesis fetal, por lo cual los cuadros de hidropesia son muchísimo más frecuentes cuando está presente esta especificidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Tenemos una célula plasmática que obviamente va a producir anticuerpos. Dentro de estos anticuerpos, si se ha producido los cambios o el fenómeno de cambio de clase, vamos a tener la producción de anticuerpos IgG. Esos anticuerpos IgG, cuando pasan a la circulación fetal, van a encontrar o van a producir una interacción con los glóbulos rojos que expresan el antígeno causante de la incompatibilidad fetomaterna. Se produce sensibilización de esos glóbulos rojos fetales y se produce una eliminación vía mecanismos efectores por receptores Fc con una hemólisis de tipo extravascular de tipo inmune. Entonces vamos ya a entrar en detalle en unos aspectos muy específicos de la fisiopatología y por qué se producen muchos cuadros y manifestaciones clínicas propios de la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Esto lo hemos repetido durante toda la sesión y es que esos anticuerpos IgG son transportados desde la placenta a la circulación fetal. Producen la sensibilización de los glóbulos rojos fetales y obviamente estos glóbulos rojos marcados con inmunoglobulinas van a ser destruidos por los macrófagos en el vaso, específicamente por esos receptores Fc que expresan estas células. De manera paralela, ¿qué es lo que puede pasar? Ante esta destrucción de los glóbulos rojos, se genera una alerta que lo que va a hacer es que la médula ósea fetal incremente el proceso de eritropoyesis y sucede algo clave. La liberación de eritrocitos inmaduros a circulación, que es lo que conocemos como la eritroblastosis fetal, y fue inicialmente uno de los principales hallazgos históricos que fue relacionado con la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Cuando sucede esto, hay un incremento del tamaño del vaso y del hígado, hay hipertensión portal y hay hidropesia fetal, ya que se disminuye la producción de albúmina en el hígado y esto se caracteriza por cuadros de edema y de ascitis. Ya sabemos entonces por qué se produce la eritroblastosis, pero vamos a tener otro mecanismo fisiopatológico que está asociado a la destrucción de esos glóbulos rojos. Y es que obviamente esa destrucción de los glóbulos rojos va a producir la liberación de hemoglobina. Esa hemoglobina obviamente se transforma en bilirrubina en la circulación materna, se conduce al metabolismo de esa bilirrubina en el hígado materno y digamos que
eso sucede durante la gestación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se produce el nacimiento, hay una alta concentración de bilirrubina en la circulación neonatal y lo que sucede es que el hígado del recién nacido todavía es muy inmaduro para poder conjugar esa bilirrubina. Esa bilirrubina es la responsable de esos cuadros de Kernicterus que particularmente tienen un tropismo por el sistema nervioso central y que es una de las mayores complicaciones de este fenómeno de enfermedad hemolítica. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de esa especificidad de anticuerpos, vamos a tener una estratificación del riesgo de la enfermedad hemolítica y de su presentación clínica. Por ello, dependiendo de los anticuerpos y de los sistemas a los cuales estén asociados, vamos a tener un bajo, un alto riesgo y una presentación diferente de la enfermedad hemolítica. Para el caso de los anticuerpos ABO, normalmente se considera que hay un bajo riesgo por varias características. Primero, porque muchos de los anticuerpos del ABO son de tipo IgM y no pueden atravesar placenta. Pero cuando tenemos esos IgGs que particularmente están presentes en las gestantes de grupo O, pues digamos que se puede producir ese paso trasplacentario. Pero otro punto que sucede es que la expresión de esos antígenos ABO no están, aunque están presentes en el feto, no están completamente desarrollados. Entonces, a pesar de que hay un alto porcentaje de incompatibilidad fetomaterna ABO, y que de acuerdo con la literatura esa incompatibilidad puede alcanzar hasta el 25%, los casos de enfermedad hemolítica severa por ABO no superan ni siquiera el 1%. Por ello, digamos que la presentación clínica de la mayoría de los cuadros de incompatibilidad por ABO es moderada. Ahora, los siguientes anticuerpos que tienen un rol muy relevante en la enfermedad hemolítica son todos los asociados al RH y particularmente en el caso del anti-D hay un alto riesgo de tener enfermedad hemolítica que frecuentemente es severa. Sin embargo, para el caso de la aloinmunización anti-D tenemos una profilaxis que es la inmunoglobulina RH que va a disminuir la probabilidad de aloinmunización en gestantes RH negativa. Para las otras especificidades del RH y las otras especificidades de grupos sanguíneos, no contamos con este medicamento. Por ello, otras especificidades diferentes a anti-D u otras especificidades de otros sistemas empiezan a tomar relevancia cuando la administración de inmunoprofilaxis es muy efectiva. Entonces, por ejemplo, para el caso del anti-C se considera que hay un alto riesgo y la presentación clínica puede ser de severa a leve. Para el caso del anti-E mayúscula hay un riesgo moderado, sin embargo, la presentación clínica suele ser leve. Veíamos o mencionábamos hace un momento la enfermedad hemolítica por el antiquel que se considera de alto riesgo y usualmente es muy severa precisamente por esa inhibición de la eritropoyesis. ¿Qué sucede con esos antígenos que durante el desarrollo fetal? Esos antígenos están presentes en precursores hematopoyéticos y además se expresan de manera temprana durante la gestación. Entonces, si tenemos esa incompatibilidad fetomaterna, como mencionábamos previamente, esos anticuerpos pueden producir no solamente la hemólisis de los glóbulos rojos maduros, sino de los precursores hematopoyéticos, produciendo una inhibición muy significativa de la eritropoyesis fetal. Por ello, la presentación clínica puede ser severa a leve. Y otros anticuerpos antiquel, como por ejemplo los antichelano, el riesgo es moderado y la presentación puede ser de leve a severa dependiendo de la especificidad. Otros anticuerpos que pueden estar presentes son los anticuerpos anti-DAFI, anti-KID, anti-MNS y en general digamos que el riesgo y la presentación clínica se consideran en algunos casos de bajo riesgo y las presentaciones suelen ser leves. Hay otros que definitivamente no nos van a generar un impacto significativo en la enfermedad hemolítica, como por ejemplo los anticuerpos anti-E mayúscula, anti-Lewis, anti-P1. ¿Por qué no, digamos que no representan un problema?
porque el grado de expresión de estos antígenos en el feto y el recién nacido no es completamente desarrollado y por lo tanto su capacidad de inducir hemólisis va a ser muy baja. Y para saber de otras especificidades, pues en general se considera que hay muy bajo riesgo. En este punto les dejamos algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar para poder seguir conociendo acerca de esta fisiopatología y los anticuerpos que pueden producir enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido.